Buenos días, jóvenes. Eh, Vamos a continuar con la segunda sesión, ¿no?, de clase virtual, donde vamos a ver ahora la hipérbola, ¿ya? Anteriormente hemos visto el elipse, ahora tenemos la hipérbola. Siempre tienen que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Toda esta parte de los lugares geométricos tienen en ese caso relación entre ambos, ¿no? Algunos conceptos se descartan de, digamos, de la elipse, de la circunferencia, etcétera, ¿no? Funcionan, ¿no?, de manera concurrente o de manera seguida, ¿no?, para que podamos entender, ¿ya? Empecemos con la función o con el lugar geométrico, ¿no?, que se llama hipérbola. La hipérbola, ya como tal, vamos a realizar una hipérbola, ¿ya? La hipérbola tiene los siguientes elementos. Vamos a dedicar una hipérbola. Ya, la hipérbola es, en este caso, es un lugar geométrico que comprende a partir de un punto o de dos puntos que llaman, en este caso, focos, ¿ya? Foco 1 y foco 2, ¿no?, los cuales van a permitirnos hallar estas dos gráficas, ¿ya? En realidad es como una, si quieren, una circunferencia opuesta, donde esa es la primera parte de la hipérbola, esta es la segunda parte, y por lo cual vamos a poder hallar en este caso dos coordenadas, ¿no? A partir de la primera, para generar la primera, y de forma similar a la segunda, ¿no?, para que genere la segunda curva. Son dos curvas, 1, 2, ¿ya? Y son simétricos, ¿ya? En este caso, un poquito, son simétricos, ¿ya? Les recuerdo que también esta clase va a estar grabada para que los que no pueden entrar, después pueden verlo en el YouTube, ¿no? ¿Tienen dificultad? Ya estamos. Ya. Ya estamos. Alguien salió y se volvió a entrar. Ya, como les iba diciendo, ¿no?, la hipérbola, entonces ese es un lugar geométrico, ¿ya?, que tiene con diferencia, en este caso, a la siguiente fórmula responde, ¿ya? Tenemos los focos, los vértices, que serían este vértice, ¿ya? Luego tenemos algunos elementos, ¿ya? A, B, C, igual que la elipse tenemos elementos, ¿ya? En este caso, A va a ser en este caso la distancia, y tenemos otras dos distancias, ¿no? La primera distancia va a ser de A, en este caso, de A para el valor de A, tenemos A, este 7, ¿ya? Y tenemos la distancia, ¿ya? Entre este va a ser 2A, por si acaso, 2A y 2C, ¿ya? La mitad, en este caso, sería A y esta sería C, ¿ya? Y para hallar la coordenada, o si quieren, eje imaginario le llamamos, ¿ya? Se pone un cuadradito. Y para formar ese cuadradito es el valor de B, ¿ya? A partir de ese valor de B, y A en este caso, se va a generar esa X que ven, ¿no? Esa X, ¿qué significa? Que son dos, en este caso, rectas diagonales, que también se llama asíntotas, se llaman las asíntotas, ¿no? Esas asíntotas, ¿qué nos permiten? Delimitar nuestra gráfica, que esta curva no va a poder sobresalir de este lado, ni tampoco hacia abajo ni hacia arriba, ¿verdad? Igual forma, no puede subir hacia abajo, ese no puede bajar hasta más abajo, sino tu límite va a ser esa asíntota. Es como una pared, ¿no?, que
va a poder construir la curva de la, en este caso la del hipérbola, ¿ya? En dos partes. Para analizar la primera parte de cuando el centro está en el origen, el centro es 0,0, como ustedes verán, la gráfica o la ecuación va a ser de esta forma, ¿no? Tenemos al cuadrado, x, en este caso aquí sería y sobre y al cuadrado igual a 1, ¿ya? Esa sería la ecuación respecto al eje 0,0, ¿ya? Cuando la gráfica está en este caso expresada de esa forma. Ahora, si tenemos una gráfica que sea en el otro sentido, ¿no? Esas 5 perspectivas, la gráfica cómo va a ser, o la ecuación cómo va a ser. Va a ser esto. ¿Ya? Ahí tenemos entonces cuando está en el eje de las X y quieren, y eso cuando está en el eje de las Y. ¿Qué es lo que varió? En este caso varían los numeradores, ¿ya? ¿Ya? Los numeradores van a variar. Entonces vamos a tener de esa forma los dos casos, ¿ya? Eso es en cuanto cuando en este caso el centro es 0,0, ¿ya? Entonces de manera simultánea. Ahora vamos a ver, lo mismo sucede cuando el centro es h, k. Lo mismo sucede, no va a suceder lo mismo, solo aquí quiero aumentar hk en la fórmula, ¿no? ¿Qué les decía? Esta va a ser la fórmula para, en este caso tenemos K, ¿no? Va a ser la misma, la gráfica va a ser, en este caso si tenemos centro, por ejemplo, hasta los lados, ¿no? Sintótica correspondiente y va a tener ese sentido. Y la otra va a ser, ya saben que varía solamente el numerador, el denominador es el mismo. Ahora, ¿cómo saber cuándo es x primero y y primero? Se va a dar en los datos, ¿ya? Aquí tenemos entonces la gráfica correspondiente, pero va a ser, vamos a pensar que está aquí ya la gráfica en este sentido, ¿no? No sería. No se puede poquito más. No puede ser eso. Bien. Esta sería la gráfica en X cuando es HK, ¿no? El punto ya no es, el centro ya no está ubicada en el centro 0,0, sino en HK, ¿ya? Esa sería la primera puntualización de las ecuaciones, los elementos que tienen los focos de cuerpo, foco, vértice y, en este caso, eje imaginario se llama esto, ¿ya? Eje imaginario, focos, vértice, ¿ya? ¿Qué elementos es? Lo anotaremos si es posible para que podamos recordar. Vértice es esta puntita, ¿no? Luego tenemos focos, que serían estos que van a generar la curva. Luego tenemos eje imaginario, ¿ya? Que sería el valor de B, ¿ya? Esta parte, esta distancia, ¿no? Que va a generar esta X que tenemos como X, ¿ya? Eso sería en cuanto a la gráfica y características del hipérbolo. ¿Qué más tenemos? Elementos nos vamos a ver. De manera rápida estamos viendo esto, ¿no? Lo conflictivo siempre está en los ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos resolver el primer ejemplo? Resolvemos entonces el primer ejemplo. Nos dice que tenemos que hallar los elementos del hipérbola, ¿no?
Vamos a hacer el inciso A, ¿ya? Hallar los elementos de la hipérbola. De la hipérbola, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta el primero. Ahí está. Ahí está el primer valor, ¿ya? ¿Ya? Tenemos una ecuación, en este caso x al cuadrado hasta el 16 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1, ¿ya? Hay que encontrar los elementos. Igual que la hipérbola, es parecido a la mejor la elipse, donde tenemos que hallar los elementos A, B, C, ¿ya? Primeramente tenemos el valor de A. ¿Cuánto es? A al cuadrado tenemos aquí, ¿no? 16. Por lo tanto, A va a valer 4, ¿no? Sacamos las raíces cuadradas. Aquí tenemos B, ¿no? Tenemos B. B al cuadrado, pues. Y vamos a tener, sacamos raíces cuadradas. B va a valer 3. Ah, ya tenemos dos valores determinados. Nos faltaría el tercer valor, que sería el de C. ¿Cómo calculamos el de C? Tenemos que utilizar esta fórmula pitagórica, si quieren. En este caso, los elementos de A, B, C, todos se suman, ¿ya? Porque ya no es como en el anterior caso que se restaban. Hay que ver, pues, qué tipo de lugar geométrico tenemos. En este caso tenemos la hipérbola, entonces la función o la relación que nos va a permitir hallar las distancias es esta, ¿ya? Por ejemplo, para la hipérbola. Para la elipse es negativo, es distinto la fórmula, no es igual, ¿ya? Como tenemos aquí la fórmula, entonces ya directamente reemplazamos, tenemos entonces 16 más 9. ¿Cuánto nos va a dar? 25. Le sacamos raíces cuadradas, ¿se ven? Sí. Sacamos raíces cuadradas, por lo tanto, C va a valer exactamente 5. Ya tenemos entonces los 3. Como ya tenemos ABC, entonces podemos definir la gráfica. Para empezar, la ecuación clarito es, ¿no? Esta ecuación está en el centro 0,0. Ubiquemos ahora, ¿nos vamos a ubicar los elementos? Ah, no, falta, dice ubicar los elementos. ¿Cuál va a ser el foco? El foco, el vértice. Vértice. Ya, y en este caso eje imaginario. ¿Ya? El foco primero. En este caso, el orden está en X, Y. Por lo tanto, la gráfica, vamos a hacer un bosquejo, solamente no lo estoy graficando de forma ahí está. Definimos entonces el foco, ¿ya? Tenemos como coordenadas, si está en el eje de las X, ¿ya? Tenemos primeramente el centro, nuestra coordenada se nota el centro, es obvio que es 0,0. El foco va a ser la coordenada de C,0 menos C,0 y C,0. ¿Ya? Entonces ubicamos el centro, ubicamos el foco. Tendríamos entonces, ¿cuánto vale? 5. Sería 5,0 y menos 5,0. Ahí está. Ya tenemos el primer elemento, que serían los focos. Los vértices. Es la coordenada, de forma general tenemos que va a ser menos A, y aquí va a ser A,0, ¿no? Menos A,0 y A,0. Entonces, si hablamos de 4,0 y menos 4,0. Ah, ya está. Ya tenemos el foco.
¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría el eje real, ¿no? El eje imaginario, mejor dicho, ¿ya? El eje imaginario vamos a determinarlo a partir de, un poco, a partir de la coordenada siguiente, ¿ya? Siguiente coordenada. Tenemos entonces, es el eje imaginario, ¿no ven? La coordenada de, ¿ya? Tenemos entonces 0,b. Ahora es al revés, porque está en y, ¿no? Por eso es así. Por 0 vamos a tener 0, ¿cuánto es? ¿Ve? 3. 3 y 0, menos 3. ¿Ya? Ya tenemos ahí las coordenadas. Ahora, ya está agregado. Como vamos a ver las coordenadas, podemos graficar. ¿Ya? Lo graficamos. Lo voy a borrar lo que estaba como referencia, pero vamos a de forma específica a este gráfico. Tenemos ambos lados, nos vamos ubicando las coordenadas respectivas, ¿ya? En este caso, el 0,0 ya visto que es el centro, el foco es 5. 5 que tenemos el foco, 1, vez aquí tenemos el foco, el otro foco, ¿ya? Luego tenemos los vértices, ¿no? Que sería en este caso 4. Aquí está el 4, aquí está el vértice, 1, aquí es el otro vértice. ¿Ya? Tenemos dos vértices. Y luego tenemos la coordenada del eje, imaginario, ¿ya? Vamos a formar un cuadradito, si quieren, ¿ya? Se forma un cuadradito. A partir del vértice van a trazarlo, ¿ya? Vamos a trazar, a este lado también, unas líneas paralelas. ¿Para qué? Porque esta coordenada de 0, aquí está, 0,3 y menos 3, aquí está. Y aquí formar un cuadradito con esas coordenadas. Se forma el cuadradito y aquí falta el cuadradito. Ya está. ¿Para qué se hace este cuadradito? Para hallar la asíntota respectiva, ¿ya? Como veis, línea punteada, hacia arriba, línea punteada, tiene que ser exacto, no porque también varía. Pero usted no tendría que variar porque van a utilizar el cuaderno, ¿ya? Exacto tiene que darse, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué es esta asíntota? Para que podamos graficar nuestra curva de manera exacta, ¿ya? Entonces tenemos la primera curva que tenemos aquí y la segunda, ¿ya? Esa sería la gráfica, ¿ya? Y ahí tenemos, como está también en sus cuadernos, o digo, en sus fotocopias o material que ya no puede descargar, ahí está, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos resolviendo el ejercicio, el ejemplo. Ya, bueno, continuamos con el
Con otro ejemplo, el ejemplo ABC, por si acaso es lo mismo, ¿ya? Vamos a limpiar esa pizarra para que podamos hallar más ejemplos. Ya les recuerdo que tienen que utilizar esta fórmula, ¿no? Para hallar los elementos de A, B, C, no olviden, y esta fórmula es importante. En base a eso podemos determinar todos los elementos del término, ¿ya? Vamos con el segundo ejemplo que vamos a tener hoy. Y estamos ya. Un ejemplito más. A ver, debemos... O de la práctica resolveremos. Resolveremos la práctica, ¿no? ¿Me parece? Porque los ejemplos están puestos ahí. A ver, siempre me preguntan esto, tal vez se va a pasar lo mismo. ¿Qué tenemos que ver? Allá los elementos. Allá los elementos de la hipérbola. ¿Ya? Allá los elementos de la hipérbola. De la siguiente, ¿no? 4x menos 45 y al cuadrado igual a 180. Ya está. Bueno, en este caso no tenemos la ecuación directa, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Igual que la anterior, ¿no? Tenemos que dividirlo entre, en este caso, el segundo miembro. ¿Cuánto es? 180. Entonces hay que dividir un 180. 180, 180 y 180. Ya lo dividí. ¿Y cuánto será? En el primero. Vamos a siempre para las clases tener una calculadora de mano. Ya todos tienen que tener su calculadorita para que puedan, en este caso, hacer los cálculos que ustedes, ¿no? Vamos a simplificar. Simplificaremos, ¿no? La mitad sería 2, la mitad 90, la mitad 1 y 45. Entonces vamos a tener como expresión x al cuadrado 45. Bien, ahora aquí, quintas. Quinta sería, ya saben, ¿no? 45 dividido entre 9, ¿no? Exactamente, 9. Quintas de 180. Hay que dividir o que significa 36. Luego, novenas. 1, novenas, 4, ¿no? Entonces vamos a tener y igual a y al cuadrado sobre 4. 180, 1. Mira, ya lo hemos convertido en forma principal, en este caso, la forma genérica de una hipérbola, ¿no? Es la forma de ecuaciones, la forma canónica, ¿no? En este caso, de la hipérbola. Y ahora tenemos que identificar los elementos, ¿no? A, B, C. Eso es la cuestión. Hallar los elementos que tenemos que identificar. ¿A cuánto va a valer? Directamente vamos a tener al cuadrado en este caso. 45 al cuadrado. Si multiplicamos raíces, vamos a tener que A va a valer A, la raíz cuadrada de 45. B vale B al cuadrado. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de 4, es igual a B vale 4. Y el último tenemos que calcular mediante la fórmula trigonométrica, ¿ya? ¿Cómo calculamos? Recordemos la fórmula otra vez, porque esta fórmula sí o sí se va a utilizar para hallar el elemento que faltaría. Y en este caso empezamos de una ecuación, sí o sí tenemos que utilizar esta. En este caso tenemos C igual C al cuadrado igual a 45 más 4, ¿no? Directamente reemplazando. Al cuadrado es
45. B al cuadrado es 4. Por aquí vamos a hacer el procedimiento, ¿no? Sumamos, nos va a dar 49. Sacamos las raíces cuadradas. ¿Qué vamos a tener? Que C va igual a 7. Ya se identifican los elementos, entonces. El foco va a ser, el vértice no va a tener eje imaginario. Lo voy a abreviar, ¿ya? El foco. Como está X primero y ya luego, entonces la gráfica va a ser, o las coordenadas van a ser de siguiente forma, ¿no? En este caso tenemos C, 0, ¿no? En este caso C, ¿cuánto es? Hasta 7,0 y menos 7,0. Vértices. Que sería en este caso, de cómo sé estos números que son ciertos. Recordemos que si está en el eje de las X va a ser 0,0 menos C,0. Eso me lo voy a aplazar. Para, en este caso, el vértice va a ser A,0 y menos A,0, ¿no? Es de forma general, igual que las de otras. Entonces vamos a tener, ¿a cuánto es? Raíz cuadrada de 45,0 y menos raíz cuadrada de 45,0. No olviden que para esos casos no pueden eliminar la raíz cuadrada. Sí o sí tiene que ir con raíz, porque 45 no es igual que la raíz cuadrada de 45. ¿Ya? Ya, vamos terminando el ejemplo. Entonces, por último, el eje imaginario vamos a tener 0, en este caso 0,2 y 0,-2. Lo graficamos, ¿ya? El tiempo se va cortando. Mientras voy ubicando gráfica, les recuerdo que pueden ir resolviendo la práctica, ¿ya? Si tienen alguna duda respecto a la práctica, se pueden contactar conmigo mediante tal vez una videollamada y tengan su cuaderno y su calculadora, ¿no? En mano para que les vaya orientando cómo tienen que ser, ¿ya? A veces el texto nos limita, ¿ya? Pero podemos también acceder a la tecnología mediante una videollamada a través de WhatsApp para que también nos oriente, ¿ya? Entonces, ubicamos los puntos. Tenemos Y y X, ¿no? Respectivamente. Entonces, el foco es 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos ejemplos que he dado a conocer tienen muchas similitudes, se dan cuenta, ¿no? Pero va a variar por eso. Tienen que plantearse resolver los ejercicios y van a ver que se va a presentar dificultades. En ese momento, para eso me pueden contactar o un mensaje de WhatsApp para que les pueda explicar. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Aquí están los dos focos, foco 1 y foco 2, ¿ya? Luego tenemos el vértice. La raíz cuadrada de 45, ¿cuánto será? Lo calcularemos. Tenemos raíz cuadrada de 45 es igual a 6,7. Está muy cerca de 7, ¿no? Aquí. Prácticamente está muy cerquita, ¿ya? Y en la mitad, menos más de la mitad está. Y tenemos el eje imaginario que está aquí, ¿no? Vamos a nuevamente trazar un pequeño rectángulo, ¿ya? En esa coordenada. 2, 2, ¿no ve? Aquí está 0,2 y 0,-2. Esto es que trazo. A partir del vértice, ¿ya? Ahí está. Y voy a trazar la línea, en este caso, la que sería la X. Ya tenemos la X. Vamos. En este sentido, tiene que cruzar por el centro, ¿ya? Para el caso cuando es 0,0. Y este sería la gráfica más achatada, miren. Más achatada. Esa sería la gráfica del ejercicio, de la práctica, ¿ya? Ese es el inciso A, por si acaso, ¿ya? Y así de manera práctica lo van a ir ustedes resolviendo
Y si tienen alguna duda, pues les repito, podemos tal vez hacer una clase más extra para resolverla en práctica, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nuevamente, gracias por su atención.